Señal directa. Momento de escuchar el comentario del doctor Roberto Castelán. Aquí en Señal Informativa le saludamos por la vía telefónica. Doctor Castelán, buen día. Muy buenos días, José Ángel. Muy buenos días, Sonia. Y muy buen inicio de semana a todos los radioescuchas y televidentes del Sistema Universitario de Radio y Televisión. ¿Cómo se puede hablar actualmente de la cultura en Jalisco? Específicamente de la cultura institucional, o sea, que la cultura que se hace en Jalisco no solamente es la cultura institucional, hay una cultura no institucional que es por mucho más rica que la cultura institucional. De la cultura que se hace en Jalisco a través de las instituciones, podríamos hablar que no está en una crisis, o sea, ni siquiera podemos usar el término crisis, sino podríamos hablar sobre todo de un total menosprecio por la cultura. Si tomamos en cuenta el quehacer de la Secretaría de Cultura de sexenio en el que estamos, del gobernador Aristóteles Sandoval, podemos pensar que existe un programa muy claro, un programa muy definido y algo efectivo de desmantelamiento de la cultura institucional. Este desmantelamiento de la cultura institucional se da sobre todo en tres áreas. En primer lugar, un despilfarro presupuestal, y hablo de un despilfarro presupuestal planeado, un despilfarro presupuestal muy bien organizado, es decir, un presupuesto que tiene un buen presupuesto o un presupuesto aceptable, pero que está pensado para ser gastado de manera contraria a lo que se podría esperar de una institución cultural o de instituciones culturales. También otro de los elementos de este desmantelamiento es la creciente burocracia en esa área. O sea, de repente vemos una gran cantidad de personas que trabajan ahí, vemos una gran cantidad de oficinas, sin embargo, no vemos absolutamente ningún, llamémosle así, producto, como ellos le llaman, ningún producto cultural que surja de ahí. Es como una panadería en donde hay 200, 300 trabajadores, todo el mundo se mueve y horas después sale un bolillo quemado. También el otro elemento es que no hay una planeación de trabajo, pero bueno, como lo vengo diciendo, esta planeación de trabajo no tendría por qué existir si el fin justamente es desmantelar la cultura institucional de la Secretaría de Cultura. O sea, al no existir planeación, es obvio que los recursos, tanto materiales, económicos, todo tipo de recursos, pues sean mal empleados y se vayan en pequeños fragmentos dispersos por todos lados sin que exista este plan. Pero la inexistencia de este plan se debe precisamente a un plan mayor, que es el desmantelamiento de la cultura institucional, como ya lo dije. El otro elemento es la poca cultura o lo poco que puede hacer la Secretaría de Cultura lo destina a la cultura del espectáculo, pero una eventitis completamente ajena a lo que si requiere, a las necesidades o a la misma producción cultural de la sociedad, porque la sociedad está produciendo cultura constantemente y esa cultura no la refleja la Secretaría de Cultura. Hablemos un poco de este despilfarro presupuestal, de una cantidad de dinero que se me viene a la mente y que no está destinada para nada a actividades culturales o que no le sirve absolutamente de nada a la cultura. Es un dinero desperdiciado. Por ejemplo, los 172 millones del edificio de la antigua zona militar que se remodela no es una remodelación para rescatar al edificio y ponerlo a fines culturales. Es una remodelación hecha con fines estrictamente burocráticos. Es una remodelación destinada primero a ser un museo que luego se cancela completamente. Ahí ya hay, no es lo mismo
hacer un edificio para que sea un museo y luego darle un cambio de uso a ese edificio. Ahí ya hay un gasto de dinero enorme, un gasto de dinero que por supuesto es un despilfarro porque, insisto, no hay plan en ese gasto. Entonces ahí tenemos nada más ahí 172 millones de pesos en la remodelación. Pero hay 80 millones de pesos más para oficinas. ¿Por qué una Secretaría de Cultura que no hace absolutamente nada por la cultura en Jalisco tiene un gasto tan excesivo para oficinas? No les bastaría los muebles que tenían, no les bastaría. De hecho, el personal de esa secretaría tendría que estar trabajando en las calles, tendría que estar en la colonia, en las colonias básicamente, y las oficinas pues tendrían que ser simple y sencillamente lugares inclusive muy pequeños. Con las nuevas tecnologías ahorita no tienen por qué tener esas enormes oficinas, ese tipo de lujos para hacer crecer a la burocracia y para dar la impresión de que se está realizando un trabajo. Los otros gastos que se hicieron, que ya comentamos en este mismo espacio radiofónico, pues es la colección del pueblo, los gastos hechos a la colección del pueblo de México, que como todos sabemos, pues fueron caprichos de la Secretaría de Cultura para comprarle piezas, si le podemos llamar piezas artísticas, a lo que le compró a sus amigos neoartistas. Es decir, inclusive hay ahí beneficio para sus propias amistades, y de hecho no hay ningún seguimiento judicial que se le haya levantado a la señora por hacer un mal uso de los recursos que tendrían que ser destinados a una buena colección del pueblo de México. El último de estos caprichos, el último que está ya planteado, se le dejan la bolita ahora al Congreso del Estado, es dentro del presupuesto para el 2017, ya aparecen los 30 millones de pesos destinados a un festival de rock que es una franquicia, y que esta franquicia no tuvo cabida en Colombia y le quedó por ahí una fecha bailando, y se le ofrece como socio al gobierno de Jalisco, y el gobierno de Jalisco por alguna razón la toma inmediatamente. ¿Por qué? Porque es una franquicia internacional y que probablemente vaya a poner las actividades culturales de Jalisco dentro del primer mundo. Para eso se están destinando nada más 30 millones de pesos. 30 millones de pesos que bien podrían servir para una enorme cantidad de actividades. A mí nada más me gustaría que le preguntara, porque esa es otra parte de este plan de desmantelamiento de las actividades culturales en Jalisco, no tomar en cuenta, no hacer trabajos colectivos de toma de decisiones colectivas con las personas que asigna a las distintas áreas. A mí me gustaría que le preguntara sencillamente a los responsables de música, de literatura, de artes escénicas, de artes visuales, ¿qué harían con 30 millones de pesos si en este momento se los entregaran en enero del próximo año? ¿Qué harían con 30 millones de pesos? De entrada darían un brinco cada uno de los responsables de estas áreas, porque sus presupuestos son muy castigados y muchos de ellos están disfrazados simple y sencillamente. Son presupuestos que aparecen en el presupuesto, pero que no se dedican a las actividades para los que están hechas. Bueno, se me pasaba también dentro de las ocurrencias la transformación de una parte de las cenizas de Luis Barragán en el famoso diamante como obra de arte. Pero insisto, todo este tipo de ocurrencias pues obedecen a este proyecto, a este gran proyecto de desmantelar la cultura en Jalisco. ¿Por qué? ¿Qué hay por hacer? Hay infinidad de cosas por hacer. Yo creo que en este sexenio, si algo se ha caracterizado, es el abandono, por ejemplo, de las necesidades culturales y de la proyección cultural en todos los que podríamos llamar elementos de los derechos humanos. Las comunidades indígenas urbanas, los migrantes, los grupos en situación de calles, los familiares de las víctimas, las minorías sexuales, el feminicidio, las personas privadas de la libertad. Me refiero a que todos estos aspectos producen cultura. Se puede a partir de ellos también difundir un tipo de cultura, y la sociedad requiere muchísimo actividades culturales, por ejemplo, en contra del feminicidio. ¿Qué se ha hecho como actividad
me refiero otra vez a esas ocurrencias que de repente se hacen, se gastan miles de pesos en publicidad, en campañas publicitarias y no se vuelve a tomar el tema. Pero, ¿qué se ha hecho, por ejemplo, para llevarle a las familias de las colonias, de las llamadas colonias populares, en donde priva la violencia, en donde hay una gran violencia, de donde surgen, por ejemplo, todas las personas que asaltan en los camiones, todas las personas que acosan a las mujeres? ¿Qué se ha hecho para llevarles o para fomentarles ahí algo de actividades culturales? No se ha hecho absolutamente nada de ello, no se ha hecho en forma seria, porque siempre se recurre al argumento de que no hay presupuesto para eso o de que no alcanza el presupuesto. También la educación, la misma educación, la educación primaria, de preescolar, primaria, secundaria, requiere de inversión en cultura para la autoestima de los niños y los jovencitos, una autoestima que en la actual situación del país la tiene muy lastimada. También para una educación para la paz, por supuesto, actividades culturales para una educación por la amabilidad, actividades culturales para las nuevas tecnologías. Hay una enorme cantidad de cosas por hacer. Las regiones están completamente abandonadas. Yo vivo en una región, me doy cuenta, en toda la región Altos Norte de Jalisco, ninguno de los pueblos, de las ciudades de la región Altos Norte de Jalisco se beneficia absolutamente para nada de los presupuestos destinados a la Secretaría de Cultura. Se pueden hacer colecciones editoriales en estas regiones, hay una riqueza histórica, de historia oral, de historia escrita, que se puede hacer en estas regiones para dar a conocer a todo Jalisco lo que está sucediendo en sus propias regiones, lo cual somos, por ejemplo, de la región Altos Norte a la región de la Ciénega, somos completamente extraños en aspectos culturales. Se pueden hacer periódicos hiperlocales y se pueden hacer una gran cantidad de cosas que no se van a hacer porque precisamente el proyecto sexenal de cultura en Jalisco es el menosprecio y desmantelar la Secretaría de Cultura, desmantelar las actividades culturales, tirando el dinero a actividades que no van a repercutir para nada en el crecimiento de la sociedad jalisciense. Ese es mi comentario para el día de hoy. Pues al final, doctor Castelán, haber destinado, bueno, en un momento de crisis, puesto que se habla de que vienen presupuestos recortados, haberse destinado esos 30 millones de pesos para el Festival Lollapalooza, bueno, más allá del argumento de que va a traer consigo derrama económica, pues sí resulta por demás cuestionable, ¿no? Pero la derrama económica no es un fundamento para las actividades culturales. Se dejen a otros que traigan inversiones para Jalisco y que haya derrama económica. La cultura, ya lo señalé, está completamente abandonada en los barrios, está completamente abandonada en las escuelas, está completamente abandonada en las regiones. No tendría que ser el principal objetivo. Ahora, efectivamente, tienes toda la razón, José Ángel. Estamos sufriendo un recorte brutal en cultura, en educación y en ciencia. Por eso no lo toqué a nivel federal, pero yo sí creo que existe un proyecto así como para convertirnos a todos en maquiladores sin capacidad de ser productores de cultura, y si somos productores de cultura, esa cultura va a ser para entre nosotros mismos, sin ninguna posibilidad de darla a conocer a los demás. Hay un programa de desmantelamiento, de convertirnos en ágrafos, de quitarnos la educación, quitarnos la cultura y la posibilidad de hacer ciencia en México. Eso es terrible. Bueno, pues se queda para la reflexión. Nosotros agradecidos, doctor Castelán, muy amable. Al contrario, muchísimas gracias. Un muy buen día. Igualmente el doctor Roberto Castelán con su comentario de esta mañana. Momento de la pausa. Continuamos.